Cuando pensamos en la prehistoria reciente europea, es imposible no pensar en los grandes alineamientos y grandes construcciones de piedra, los monumentos megalíticos. Y hablando de megalitismo europeo, uno de los hitos más impresionantes e inconfundibles es el conjunto de alineamientos megalíticos de Karnak, situados en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. Se trata, ojo, del conjunto megalítico más extenso del mundo de su tipo, con centenares de piedras erguidas, menhires, distribuidos en círculos y en alineamientos, extendiéndose por varios kilómetros, formando un paisaje monumental que no solo ha cautivado a los arqueólogos, como os podréis imaginar, sino que también ha formado parte del folclore de estos lugares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc, vuestro canal de arqueología y paleontología humana. Yo soy Francesc Cascó, el pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza y, como sabéis, también un gran amante de la prehistoria. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema de la prehistoria, de prehistoria reciente, que a mí me apasiona, como es el megalitismo. Los alineamientos de Karnak consisten en más de 3000 menhires de granito local, dispuestos en alineamientos y círculos, que recorren casi 4 kilómetros en el sur del departamento de Morbihan, cerca del golfo del mismo nombre. Estos menhires además aparecen asociados a otras estructuras megalíticas del neolítico tardío, principalmente construcciones funerarias como dólmenes o túmulos, lo que, como os podéis imaginar, convierte a este lugar en uno de los conjuntos más ricos y complejos de la arquitectura prehistórica en Europa. Pero a diferencia de muchos hallazgos arqueológicos que permanecieron durante siglos enterrados y fueron descubiertos en cierto momento, estos monumentos han estado ahí, visibles, formando parte del paisaje durante toda la historia. Eso hizo que la gente de Bretaña que convivió con estos menhires y con estas construcciones megalíticas les buscase una explicación en el marco de su propio folclore. Durante siglos, entre los habitantes de la Bretaña, circularon relatos que atribuían el origen de estos grandes alineamientos de piedra a fenómenos sobrenaturales o a eventos milagrosos. Una de las leyendas más antiguas y más clásicas habla de que estos menhires no son otra cosa que soldados paganos que estarían persiguiendo al Papa San Cornelio en el siglo III y que cuando estaba a punto de ser capturado, este santo obró un milagro y convirtió a sus perseguidores en piedra, dejándolos allí inmóviles para siempre y dando lugar a las alineaciones de piedras que hoy en día observamos. Otra tradición popular de inspiración claramente medieval y con tintes de elementos artúricos afirma que estos menhires son en realidad los soldados de una legión romana y que habrían sido petrificados por el mismísimo Merlín. Este mago habría detenido así el avance de estas tropas romanas y en este caso, como veis, el relato conecta más bien con leyendas celtas y con el ciclo artúrico. También existen explicaciones o leyendas más localizadas, ya no solo para todos los menhires, sino para algunos alineamientos concretos. Por ejemplo, el menhir de Crifol se asocia con la historia de un hombre rico y muy caprichoso que recibió un castigo divino y fue convertido en piedra, condenado a quedarse allí inmóvil en este entorno. Y por supuesto tampoco faltan las menciones a los Corrigans, pequeños seres del folclore bretón que, según algunas historias y tradiciones, habitan las inmediaciones de estos menhires. Todas estas explicaciones míticas y legendarias representan un intento completamente comprensible de explicar algo que se encuentra en su entorno. Intentos por parte de estas poblaciones de racionalizar el origen de un monumento siglos antes del estudio sistemático de la historia a través de la arqueología, antes de que los estudios científicos demostraran que estas estructuras fueron erigidas por sociedades neolíticas organizadas hace más de 6000 años. Era natural que la imaginación popular llenara este vacío con relatos sagrados o míticos. Pero frente a tanta leyenda que atribuye el origen de estos alineamientos de piedras a milagros, magos o seres mitológicos, hoy sabemos a ciencia cierta que los círculos megalíticos de Karnak y todos los alineamientos de Karnak fueron construidos por comunidades humanas que vivieron en esta zona entre hace 6500 y hace 4000 años. Además, dataciones por radiocarbono, así como los hallazgos de artefactos arqueológicos encontrados en los túmulos y en los dólmenes, indican que los primeros menhires de la región de Karnak comenzarían a erigirse en torno al 4500 antes de nuestra era, aunque esta actividad constructiva continuaría durante
durante siglos. Los alineamientos megalíticos de Karnak se organizan en varios conjuntos principales, cada uno con características particulares. Lemenek es el más célebre y el más extenso, con más de 1000 menhires en 11 hileras y un cromlech, un círculo en su extremo occidental. Kermario, también conocido como el lugar de los muertos, contiene las piedras más grandes del conjunto, de hasta 7 metros de altura, y también supera el 1000 de menhires. El conjunto de Kerleskan destaca por su excelente estado de conservación, con unas 550 piedras distribuidas en 13 filas. Y por último, Petit Menek, que es más modesto y lamentablemente fue parcialmente arrasado. En conjunto, todos estos alineamientos constituyen uno de los complejos megalíticos más importantes de Europa. Desde el siglo XIX, los alineamientos de Karnak han atraído la atención de la comunidad científica arqueológica, arqueólogos, geógrafos e incluso estudiosos del simbolismo prehistórico. Uno de los primeros en estudiarlos de manera sistemática fue el bretón Jacques Cambrai, que ya en 1805 publicó una descripción de este sitio. Pero fue el arqueólogo escocés James Ferguson quien a mediados del siglo XIX propuso por primera vez que estos alineamientos habrían tenido una función religiosa durante la prehistoria. Más tarde, nuevos autores, como Zacharie Lerouxic o Pierre-Roland Guiot, pioneros en la arqueología moderna bretona, realizaron excavaciones sistemáticas y establecieron algunas de las bases cronológicas y funcionales, para hablar de una función ritual, para estos conjuntos megalíticos de la región. En tiempos más recientes, estudios liderados por instituciones como el CNRS, el Centro Nacional para la Investigación Científica, han incorporado todo un abanico de nuevas técnicas a estos proyectos, como dataciones, el georradar, para así comprender mejor el origen, la evolución y posible significado de todos estos alineamientos. Se ha llegado a proponer que algunos tramos podrían haber sido planificados de forma coordinada en función de las fases lunares, aunque por supuesto, como todo en la arqueoastronomía, estas interpretaciones aún están siendo debatidas. Como os podréis imaginar, este área de Karnak ha sido considerada para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué os parece? Pues si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos para todos vosotros. Si no queréis perderos ningún detalle, os recuerdo, como siempre, lo primero, darle al botón de suscribiros. Lo segundo, darle a otro botón, el de la campanita, para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web, donde encontraréis toda la actualidad, tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.